Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En Chile son las 5:30 de la tarde. Hoy día fue un día nublado, pero ya está saliendo el sol. Yo creo que, como siempre les digo, en todos los países ya no existe como un clima muy determinado. Hay días con todas las estaciones del año. Creo que este será un día como esos. Espero estén muy bien, como les dije. Hoy día seguiremos conversando con respecto al diálogo interior. Pero con la diferencia de que ahora nos hacemos un poco más responsables. Ya la semana pasada hablamos sobre el dejar el diálogo interior que nos construyeron nuestros padres, de alguna forma, sobre todo si es muy duro, dejarlo, disiparlo poco a poco para hacer nuestro propio diálogo interior, ¿cierto? Muy bien. Y es importante esto porque nuestro diálogo interior construye nuestras emociones, que a su vez construye nuestros sentimientos y así va construyendo nuestra vida. Así que muchos, si se quejan de la vida que tienen, quizá pueden ir a dar una vuelta al diálogo interior y podríamos conversar un largo rato. Ahora bien, si ustedes se preguntan por qué no tienen ganas de nada, o por qué se agobian, o por qué no terminan lo que empiezan, o quizá porque tienen muy mal carácter, o muchas cosas por el estilo, también tienen que preguntarse cómo está su diálogo interior. ¿Cómo es mi diálogo interior? Y como ya les dije en los posts de la página, es algo que aprendemos de niño y no lo sabemos. No sé si recuerdan alguna vez de niños o de niñas haberle dicho a sus papás, en realidad, esto uno se lo dice a los papás: estoy aburrida, estoy aburrido. ¿Se recuerdan eso? Algunos sí llegan a decirlo, otros no. Yo quiero darles la diferencia entre la persona que lo hace y la que no, para que identifiquen si están dentro de ese tipo de patrón. El niño que dice que está aburrido espera que el papá de alguna forma le proporcione alguna actividad para que se entretenga. Y eso está bien, el papá le puede dar ideas hasta cierta edad. Y luego puede ser como a los 17, 18, la verdad que eso está muy bien hecho de que tengamos una mayoría de edad a los 18 años, porque en general, no siempre, a esa edad nosotros empezamos a construir nuestra rutina, nuestra vida, y a generar actividades que nos proporcionen alegría, que nos proporcionen satisfacción. Entonces un niño, cuando está aburrido, le dice al papá: papá, estoy aburrido. El papá corre para darle toda la entretención y así el niño no haga tonterías. Y ciertamente algunos niños hacen muchas tonterías y no son atendidos. Cuando somos adultos, ¿ya? Un sujeto o una persona que ha aprendido a crear, o sea, que ha construido un proceso creativo en su vida, logra encontrar actividades o logra hacer cosas para que, digamos, su vida sea armoniosa y constructiva. Lo explico de esta forma. Si, por ejemplo, una niña aprendió a los 17 años ya a crear actividades tales como salir a trotar con su perro, quizá, ¿por qué no?, hacer vestidos de vez en cuando, y además compartir con sus amigos, pero disfrutar mucho de estas actividades que son conmigo misma, es muy probable que sea un adulto, ¿cierto?, que genere este tipo de actividades o más, que haya encontrado incluso otras actividades que le generen una rutina armoniosa consigo misma o consigo mismo primero. Les doy ese ejemplo. Ahora bien, ¿qué sucede si ese mismo niño o una niña no aprendió a crear y siempre sus padres estaban ahí? Que por eso que los padres son protectores de repente por querer hacer algo bueno, quizás no es tan bueno, pero siempre los padres de alguna forma le proporcionaban alguna actividad, ya sea, por ejemplo, lo llevaban al parque, bien, eso está bien, pero ya de grande, por ejemplo, o un poquito más grande, no lo dejaron aventurarse en sus propios gustos, en su propio encuentro consigo mismo, y este chico o chica no sabe qué cosa le gusta hacer para proporcionarse una actividad, rutina
que le dé una vida armoniosa a su vez. Entonces, cuando ya sea adulto, lo más probable es que también espere que sea otra persona en que le proporcione esas actividades, que le proporcione esa alegría que cree que está, digamos, en otras personas también. Eso en realidad pasa. La gente en realidad no se siente tan sola como sí aburrida, ¿cierto? Porque si uno se entretiene con uno mismo, de verdad no necesita a alguien más, muy poco. De verdad que muy poco. Ahora este es un concepto que yo de alguna forma incorporé a mi vida hace mucho tiempo. Tenía 17 años y tengo 40, de verdad. Y siempre digo, yo me entretengo mucho conmigo misma. Yo me di cuenta muy pequeña de eso. Y yo creo que esto, si alguna chica de 17 años, mira, iba a decir de mi edad, que patúa. No, 17 años, 16 años, está escuchando esto, créame que es el momento de encontrar el proceso creativo de sí misma o sí mismo para nunca creer que otra persona se lo tiene que proporcionar, porque eso no es así y no va a ser nunca así. Bien, pero volvamos al tema del diálogo interior. Entonces, bueno, un chico, como bien les dije, a una chica que esperó que todo el tiempo el papá le proporcionara estas actividades, es muy difícil que vaya a crearlas. Y también el diálogo interior de ese chico en realidad se ve limitado a aquellas cosas que de alguna forma le dieron. Es decir, cuando él estaba aburrido, cuando él quería algo, siempre le dieron. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No desarrolla un muy buen diálogo interior, ¿cierto? Entonces, los niños grandes también hacen tonterías. Y los niños grandes también se aburren. Yo siempre le digo, no nos digamos viejos, no me gusta mucho eso, somos más grandes. Y los niños grandes, o ya de grandes, como se quieran decir ustedes, también hacemos tonterías cuando nos aburrimos. Y aquí les voy a demostrar algo que aquel que me esté escuchando se va a dar cuenta de que es cierto. Cuando estamos solos o cuando estamos solas y estamos aburridos o aburridas, lo primero que hacemos es una tontería si es que queremos estar acompañados. ¿O no? ¿Cierto? No se nos ocurre, me encantaría decir que sí, pero la mayoría de las personas que yo por lo menos atiendo no me dicen, no, es que se me ocurre ir de viaje a pasear, no sé, a otro país, a recorrer el mundo, o no sé, en cosas más pequeñas se me ocurre ir a andar en bicicleta y hacer esta rutina que me contribuye a tener una salud ideal, o nunca me han dicho voy a pintar porque me encantaría ver mi proceso creativo en la pintura, siempre quise hacerlo. No, la más de las veces me dicen es que no quiero estar solo o sola porque no lo soporto, de verdad. Y eso pasa porque su diálogo interior en el fondo ha construido eso, cree que eso es así. Bueno, lo bueno de este momento es que les voy a tirar abajo eso porque lo podemos construir ya de adultos. O sea, para que no hagan tonterías, no, mentira. Ya de adulto también podemos construir este diálogo interior que es tan importante porque, como bien les digo, siempre debemos construir. O sea, ese encuentro con nosotros mismos puede ser en cualquier minuto de la vida. Algunos lo hacen muy niños y otros estamos trabajando, y muchos, sobre todo con esta pandemia, muchos estamos trabajando en este encuentro con nosotros mismos. Nos molesta, nos desquicia, díganme lo que quieran, yo lo sé. Pero llega un momento y uno no puede huir mucho tiempo a ese encuentro con uno mismo. Y ese encuentro con uno mismo los va a obligar o que tengan un diálogo interior muy malo, que no es la idea, o bien si lo identifican, podemos, y esa es la buena noticia, podemos crear un hábito de diálogo interior que nos armonice con nuestra vida. Vamos a crear un diálogo interior que nos armonice con nuestra vida y con el proceso creativo que podemos construir. Ahora, cuando yo les digo con el proceso creativo,
yo creo que cada una de las personas que me está escuchando en este minuto tiene una magia. De verdad. Usted me va a encontrar loca, me da lo mismo, pero de verdad yo estoy seguro que cada una de las personas que me está escuchando tiene, como bien decía Wayne Dyer, una música que tiene que ser escuchada. Él decía, no te mueras sin que todo el mundo escuche tu música. Así que hay un proceso creativo para cada uno de nosotros y muchas personas no lo saben. Así que este diálogo interior que vamos a crear ya grandes, para que no hagamos tonterías de aburridos, nos va a ayudar de alguna forma a encontrar esa música que hemos venido acá, a este mundo, a expresar. Para algunos va a ser, no sé, plantar un montón de árboles, tener un jardín hermoso. Para algunos va a ser encontrarse con la música, encontrarse con el diseño, con el dibujo, con la pintura, con el baile, con la ingeniería y, ¿por qué no?, con los números. Pero hay algo que va a resonar contigo de alguna forma y se convierte en, como algunos autores dicen, un amante. Y siempre digo a los chicos que hacen entrenamiento, a las chicas que hacen entrenamiento conmigo, que en el fondo cuando uno se siente sola o solo, tiene que buscarse un amante y me miran con una cara. Y en realidad lo que yo quiero decir es que tienen que buscarse algo que les apasione. Y eso no necesariamente tiene que ser una persona, de verdad que en las menos. Y bien, el propósito entonces de crear un diálogo interior es identificar, ¿ya?, cuál es mi conducta cuando me creo sentir solo o en realidad estoy aburrido, ¿cierto? Yo creo hábitos. Creo hábitos que construyan esta rutina enriquecedora. Y ojo, para construir objetivos en sí, porque yo tengo objetivos, ¿cierto? Además ustedes me van a decir, pero yo tengo tantos objetivos, tengo tantos planes, pero ninguno lo cumplo. Y es precisamente por este diálogo interior. Es como, imagínense que fueran de chicos. Es que esto es el mejor ejemplo. Y ustedes quieren construir, no sé, una pared de bloques de Lego, pero son pequeños. Sus manos son de alguna forma limitadas en su movimiento y todo, y no pueden. ¿Qué es lo primero que hacen? Llamar al papá y decir, es que no puedo. Esto mismo se extrapola y se lleva al diálogo interior de adulto y lo vamos a destruir. Para eso, como bien les dije anteriormente, tenemos que construir estos hábitos. Tenemos que romper ese patrón que hemos llevado tanto tiempo. Para algunos son muchos años, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Todo lo contrario. Si esto lo único que necesita son las ganas. Muchas ganas. Y construir objetivos significa tener un plan. Y cuando yo tengo un plan, voy construyendo ese plan de acuerdo a objetivos más pequeños. Pequeñitos. Y eso me lleva a mi gran objetivo. Y para esto también les voy a pedir que hagan un ejercicio. Quiero que hagan el ejercicio, si pueden lo hacen ahora, o si no en otro momento, pero ese ejercicio es recordar algo que hayan querido hacer y que no lo hayan logrado. Sin buscar culpable. O sea, la idea es que identifiquen, sí, ahora, eso que nunca, siempre quisieron hacer. Puede ser estudiar algo, puede ser una dieta o trabajar. Y quiero que de alguna forma identifiquen esto. ¿Cuál fue la conducta saboteadora? Y normalmente cuando digo conducta saboteadora, quiero que identifiquen qué es lo que se estaban diciendo en ese minuto y que lo escriban. Quiero que, por ejemplo, escriban los que hacen dieta, no, empiezo el lunes. Y después el lunes empiezo el martes. Ya, esos son como el diálogo interior que tenemos, ¿cierto? No, pero empiezo la próxima semana. O cuando quieres estudiar, por ejemplo, no, a ver, es que tengo mucho trabajo. No, mejor el próximo año. O si quiero trabajar en algo, pero me busco las excusas. La idea de, en el fondo, identificar es la conducta saboteadora, identificar el diálogo interior que voy construyendo, es de alguna forma eliminar aquello que no me sirve. Es decir, eliminar de su interior, de sus pensamientos, estas palabras. Los es que, ¿cierto? Y estas conductas son, por ejemplo, flojera de empezar. Eso se llama procrastinar.
Y para eso les recomiendo que empiecen a cualquier hora, en cualquier momento, da lo mismo, ¿ya?